Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy súper emocionada por el vídeo de hoy porque vamos a sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y drama, un mundo donde las historias te atrapan y te transforman. Así es, hoy hablaremos de las series turcas, esos melodramas que han conquistado corazones en todo el mundo y que si aún no las has descubierto, te van a dejar completamente enganchado. En este vídeo les voy a contar por qué las series turcas tienen ese no sé qué que las hace tan adictivas, cuáles son las que a mí más me han marcado y cómo algunas de ellas, sinceramente, me han hecho reflexionar sobre la vida, el amor, la familia y la sociedad. Así que prepárense un cafecito turco y acompáñenme en este viaje a través de la pantalla. Antes de empezar, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo y me darían una alegría enorme. Además, así no se perderán ninguna de las recomendaciones de series, películas y libros que suelo compartir por aquí. Ahora sí, empecemos. ¿Qué tienen las series turcas que nos enganchan tanto? Bueno, creo que la respuesta es multifacética. En primer lugar, están las historias. Generalmente las tramas son complejas, llenas de giros inesperados y, sobre todo, muy emocionales. Abordan temas universales como el amor, la venganza, la ambición, la lealtad y el honor, pero lo hacen desde una perspectiva cultural diferente a la que estamos acostumbrados, lo cual las hace aún más interesantes. Luego tenemos a los personajes. Son personajes con los que podemos conectar fácilmente, a pesar de que a veces vivan situaciones extremas. Sufren, aman, luchan por sus ideales y cometen errores, como cualquier persona real. Y esa vulnerabilidad es lo que los hace tan entrañables. Además, la química entre los protagonistas suele ser increíble, lo que hace que nos enamoremos de sus historias de amor y suframos con sus desamores. Otro factor clave es la producción. Las series turcas suelen tener una calidad impecable. Los escenarios son preciosos, la fotografía es cuidada al detalle y la música es absolutamente conmovedora. Todo esto contribuye a crear una atmósfera mágica que te transporta directamente a Turquía y te hace sentir parte de la historia. Pero vayamos un poco más a fondo con cada uno de estos puntos. La meticulosidad en la producción no solo se limita a la estética visual y sonora, sino que también se extiende a la investigación histórica, cultural y social que respalda cada narrativa. Los guionistas turcos se sumergen en la riqueza de su país, explorando tradiciones ancestrales, dilemas morales contemporáneos y los contrastes entre el mundo moderno y el legado del pasado. Esto otorga a las series una autenticidad que resuena profundamente con el público global. Además, las series turcas no tienen miedo de abordar temas tabú o socialmente relevantes. Desde la lucha contra la opresión y la injusticia hasta la defensa de los derechos de las mujeres y la denuncia de la corrupción, estas producciones se convierten en vehículos de reflexión y debate en la sociedad. Esta valentía a la hora de contar historias, combinada con la alta calidad de la producción, es lo que las diferencia de otras propuestas televisivas y las convierte en un fenómeno cultural. Ahora voy a compartir con ustedes algunas de las series turcas que más me han gustado y que, en algunos casos, me han dejado una huella profunda. Empezaremos con una que es un clásico, ¿Qué culpa tiene Fatma Gul? Esta serie, que trata sobre una joven que es víctima de una agresión sexual y lucha por rehacer su vida, es una historia muy dura, pero también muy inspiradora. Me impactó mucho la forma en que aborda temas tan delicados como el trauma, la justicia y el perdón. Además, la interpretación de Beren Saat, la actriz que interpreta a Fatma Gul, es simplemente magistral. Su capacidad para transmitir el dolor, la rabia y la esperanza de su personaje es absolutamente conmovedora. Fatma Gul no solo es un drama, sino un grito de protesta contra la violencia de género y un canto a la resiliencia humana. La serie generó un debate público en Turquía sobre la impunidad de los agresores y la necesidad de proteger a las víctimas, demostrando el poder transformador que puede tener la televisión. Otra serie que me marcó profundamente es Kara para Aşk. Esta serie combina el drama romántico con el thriller policíaco de una manera muy inteligente. La historia gira en torno a Ömer, un policía, y Elif, una diseñadora de joyas, que se ven envueltos en una trama de corrupción y asesinato. Me encantó la química entre los protagonistas Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün, y la forma en que la serie explora temas como la honestidad, la justicia y el amor incondicional. Kara para Aşk es un ejemplo perfecto de cómo una serie turca puede combinar diferentes géneros para crear una propuesta original y atractiva.
La trama está llena de giros inesperados que mantienen al espectador en vilo, mientras que la historia de amor entre Homer y Elif es tan intensa y apasionada que resulta imposible no conectar con sus personajes. Además, la serie plantea preguntas importantes sobre el poder del dinero, la corrupción en las instituciones y la importancia de la integridad moral. Si buscan algo un poco más ligero pero igualmente adictivo, les recomiendo Erkencikus. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Khan. Es una serie muy divertida con personajes entrañables y situaciones muy cómicas, pero también tiene momentos muy emotivos y reflexivos. La recomiendo mucho si necesitan algo para levantar el ánimo y pasar un buen rato. Erkencikus es una bocanada de aire fresco en el panorama de las series turcas. Su humor inteligente, sus personajes carismáticos y su estética colorida la convierten en una opción ideal para aquellos que buscan una historia de amor ligera y entretenida. Sin embargo, la serie también aborda temas importantes como la importancia de seguir tus sueños, la superación personal y la búsqueda de la felicidad. La química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, es innegable y su actuación es uno de los principales atractivos de la serie. Siguiendo con comedias románticas, no puedo dejar de mencionar Senkalkam. Esta serie, que también se conoce como Love is in the Air, fue un fenómeno mundial. La historia de Eda, una joven florista que tiene que fingir ser la prometida de Serkan, un arquitecto rico y arrogante, es simplemente encantadora. La química entre los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, era palpable y la serie tenía un encanto especial que la hacía irresistible. Senkalkam conquistó a audiencias de todo el mundo gracias a su trama sencilla pero efectiva, sus personajes adorables y su ambientación idílica. La serie es una fantasía romántica que te transporta a un mundo de ensueño, donde el amor verdadero siempre encuentra la manera de florecer. Sin embargo, también aborda temas como la importancia de la educación, la superación de las adversidades y la defensa de tus ideales. La popularidad de Senkalkam catapultó a sus protagonistas a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de la moda y referentes para millones de jóvenes. Pero no todos son comedias románticas. También hay series turcas que abordan temas históricos y políticos de una manera muy interesante. Una de ellas es Muhteşem Zyl, que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano. Esta serie es un espectáculo visual, con vestuarios impresionantes, escenarios lujosos y una trama llena de intrigas palaciegas, amor y ambición. Si les gusta la historia, definitivamente tienen que verla. Muhteşem Zyl es una producción épica que recrea con gran detalle la vida en el Palacio Topkapi durante el reinado de Suleimán el Magnífico. La serie explora las complejas relaciones entre el sultán, sus esposas, sus hijos y sus consejeros, mostrando las intrigas, las alianzas y las traiciones que marcaron su reinado. Además de su valor histórico, Muhteşem Zyl es una serie visualmente impactante, con una fotografía cuidada, una banda sonora envolvente y un vestuario exquisito que transporta al espectador a la época otomana. La serie generó controversia en Turquía por su representación de la vida en el harén y la figura del sultán, pero también fue un éxito de audiencia a nivel mundial, consolidando la popularidad de las series turcas. Otra serie que me gustó mucho es Batam Sensin. Esta serie, que se desarrolla durante la Guerra de Independencia turca, cuenta la historia de Cevdet, un oficial del ejército otomano que se ve obligado a tomar decisiones difíciles para proteger a su familia y a su país. Es una serie muy intensa, con escenas de batalla muy bien logradas y una trama llena de suspense y drama. La recomiendo mucho si les gustan las series históricas con un toque de acción. Batam Sensin es una serie que te sumerge en la intensidad y el drama de la Guerra de Independencia turca. La historia de Cevdet, un hombre dividido entre su lealtad a su país y su amor por su familia, es conmovedora y te hace reflexionar sobre los sacrificios que se deben hacer en tiempos de guerra. La serie está llena de acción, suspense y giros inesperados que te mantienen enganchado desde el principio hasta el final. Además, cuenta con un elenco de actores talentosos que dan vida a personajes complejos y memorables. Batam Sensin es una serie que te dejará pensando mucho tiempo después de haberla terminado. Podría seguir hablando de series turcas durante horas, pero creo que con estas recomendaciones ya tienen suficiente para empezar. Sin embargo, me gustaría agregar algunas menciones honoríficas que también merecen ser exploradas. Aşk Memnu, un drama intenso sobre una joven que se casa con un viudo rico y se enamora de su sobrino,
es un clásico moderno que sigue siendo relevante en la actualidad. Ethel, una historia de venganza y redención protagonizada por un hombre que busca justicia tras ser traicionado por sus amigos, es un thriller adictivo con un guión brillante y actuaciones impecables. Ierde, un drama policíaco sobre dos hermanos separados que se infiltran en la mafia y la policía, es una serie llena de acción, suspense y emoción que te mantendrá al borde de tu asiento. Kukur, una serie sobre una familia que controla un barrio peligroso de Estambul, es un drama urbano con personajes complejos, tramas intrincadas y una estética visual impactante. Lo importante es que se animen a explorar este mundo de historias apasionantes y personajes inolvidables. Les aseguro que no se arrepentirán. Y ahora, para terminar, quiero invitarlos a reflexionar sobre algo. ¿Por qué estas series nos tocan tan profundo? Creo que en parte es porque nos permiten ver el mundo desde una perspectiva diferente. Nos muestran culturas y tradiciones que no conocemos, nos hacen cuestionar nuestras propias ideas y valores y nos recuerdan que al final, todos somos humanos, con las mismas alegrías, tristezas, esperanzas y miedos. Las series turcas, a pesar de estar ambientadas en un contexto cultural específico, abordan temas universales que resuenan con personas de diferentes orígenes y creencias. La lucha por el amor, la búsqueda de la justicia, la importancia de la familia, la superación de las adversidades, son todos temas que nos conciernen a todos, independientemente de dónde vengamos. Además, las series turcas suelen tener mensajes muy positivos sobre la importancia de la familia, la amistad, el amor y la lucha por la justicia. Nos inspiran a ser mejores personas y a no rendirnos ante la adversidad. Y eso, en los tiempos que corren, es algo muy valioso. En un mundo cada vez más individualista y materialista, las series turcas nos recuerdan la importancia de los valores humanos, de la solidaridad, de la empatía y de la búsqueda de un mundo mejor. Nos invitan a reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad y a tomar acción para construir un futuro más justo y equitativo. En resumen, hoy hemos hablado de las series turcas, ese fenómeno que ha conquistado corazones en todo el mundo. Hemos visto por qué son tan adictivas, cuáles son algunas de las más populares y cómo pueden transformarnos. Espero que este vídeo les haya gustado y que se animen a descubrir este mundo de historias apasionantes. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme por qué les gustan tanto. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. También pueden compartir sus experiencias con las series turcas que ya han visto y recomendar otras que creen que me gustarían. La comunidad de amantes de las series turcas es muy activa y siempre está dispuesta a compartir sus conocimientos y descubrimientos. Y para terminar, como siempre, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.